Amén, hermanos, abren su Biblia conmigo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora busquen el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vamos a leerlo hasta el 37. Si ya están allí, vamos a leerlo audifonalmente. Voy a leer el 28, ustedes el 29 y todos terminamos en el 37. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, todos el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Palabra de Dios, tome su asiento, hermanos. Estamos estudiando las bases doctrinales de nuestra iglesia. Ya estamos en la base 3 y allí estamos parados por un buen rato. Base doctrinal 1, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. Base doctrinal número 2, creemos que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Base doctrinal número 3, creemos que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios el Hijo, que en cuanto a su humanidad fue engendrado por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Estamos enfocándonos, hermanos, en las razones de la encarnación. ¿Por qué la encarnación por el nacimiento virginal? Tiene que haber alguna razón o razones, y son 14 razones que tengo en mi lista, el por qué la encarnación por el nacimiento virginal. Gracias a Dios ya hemos estudiado 7 razones. ¿Cuántos, hermanos? ¿Hay alguien que ha tomado nota y puede nombrar los 7 para que me ayude allí? Amén. ¿Y los demás? Si alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y tú le dices, sí, soy cristiano. Y te dice, ¿por qué Dios, escuchen, ¿por qué Dios se hizo carne? ¿Qué le vas a contestar? La respuesta más famosa, ¿cuál es? Para salvarme a mí, ¿verdad? Eso siempre decimos, para salvarme a mí. Pero esa no es la única razón por qué Él se hizo hombre, ¿o sí? Hay más, hay 14. Y ya hemos aprendido 7. La otra razón
por qué Dios se encarnó, es para destruir al diablo y sus obras. Eso es el número 8. ¿Cuál es la otra razón, hermano? ¿Están aquí? Amén. La otra razón es para destruir al diablo y sus obras. ¿Por qué se encarnó? Es para destruir al diablo y sus obras. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Ayonchon ok yuninalo Dios yeto Cristo kampe hal yaihiko mimanilti. Yuhtu shan yowalil mas ok apash mimanil Jesus tu kampe hal ashka ko mimanilti. Shana yet mas kam cham mas yak lachwo hun ayok yipech on yak on kamoch aton nach diablo. Está claro, ¿verdad? Así que la otra razón por qué la encarnación por el nacimiento virginal es para destruir al diablo y sus obras. Pues solo como ser humano Jesús podría morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Jesús destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién es? El diablo. ¿Están aquí, hermanos? ¿Quién tenía poder sobre la muerte? El diablo, Satanás. Jesús destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Él lo destruyó. Ahora quiero que capten esta idea conmigo, hermanos míos. Quiero tener tu atención completo. La palabra destruir que leemos aquí no significa destruir el ser, es decir, matar al diablo de una vez, no. Sino hacer que el diablo ya no es efectivo, es reducir a la impotencia, es decir, ya no tiene potencia el diablo. Eso es lo que está diciendo, destruir. O sea, él ya no tiene poder. Jesús, al conquistar la muerte, dejó a Satanás impotente en contra de todos los salvados que somos nosotros. Por eso nos manda en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escucha eso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué va a huir el diablo? Es que él ya no tiene esa potencia. Yuhtu Yije homakap chi hutkop ap ay Dios. Kashtekan kalokap chi hutkop ap ay nach diablo. Kashok el ayón. ¿Por qué? Porque está destruido en cuanto a su poder. Él no puede con nosotros. Él ya es impotente. Por eso en Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Escuchen eso. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros, y el que está en el mundo ya no tiene poder, ya está destruido.
Es kam kulne pilbuch Juan. Yeton sha Dios tinani. Kanna shakane leti tu yalan yukuch. Yuhtola cham ayok hin ekmanis yipal yinta hun ayok yine biet yuliban kinalti. O sea, ya no tiene poder. Claro. Satanás sigue oponiéndose activamente a los propósitos de Dios en el mundo. Pero en la cruz recibió una herida mortal de muerte. Le queda poco tiempo y su sentencia es firme. Es un enemigo derrotado, fracasado. Como sabe que está derrotado y le queda poco tiempo, él y sus aliados andan como león rugiente buscando a quien devorar, afligiendo a los creyentes día y día. Pero él ya no tiene poder. Él puede afligir, sí, pero él no puede ganar. El apóstol Pablo vivió en carne propia los ataques del enemigo y dejó este testimonio personal en Romanos capítulo 8. Vayan conmigo, Romanos capítulo 8, donde comenzamos. El apóstol Pablo dejó este testimonio personal en Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 39. Vamos a leer todo esto y concluimos en esta hora de la noche. ¿Están allí? Vamos a leerlo versículo por versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios chiyak bal nehmasanil kalcet chihaihiban yuh kuwachiloh. Ayon aiko kamkulal yinti. Ayon auti bilon ok yuhti. Yuhelap no ashkata naoni. Porque a los que antes, el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El 39 hace una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Abi? Yuhun sanchi walti shan kau amsha tsechiko na tinani kawal ayok Dios hetoch yuhtu shinta aito machi tzach Ajay, onyaun kan yalan, kamsha. El 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ma con sigmilon el yuh Dios. Shinta aito junos marchije con yakon quejabay. Hachamchi aloni tol wachon bay. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esas son preguntas. Cristo. Cascal ya ilal, cascal unos miman cusculal,
Kashkal ay makchi aon ok huno set yetal hiban. Kashkal chi haywahil hiban. Kashkal amko pichil. Kashkal mi ay huno set yetal ay shamay. Kashkal chon maklay kamoch. Ak al con kamkulnen Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Porque el enemigo ya está vencido. Y en Canjo Balabi. Kashkalohai hun santi hiban paltayel shakalchi ujuj. Yuhis yipal chamchon kamkulneni. ¿Está claro? El 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yuhtu wohtashashi Pablo. Kaskal aitzet yetal. Akala kaukam kulnebilon yuh Dios. Kaskal kamich. Kaskal kokinal. Kaskal junoch ángel. Kaskal junoch ay yichbech. Kaskal junoch zet yetal ay tinani. Kaskal zet tosha ohayoch. Kaskal junoch ay statkan. Kaskal junoch ay yalan chochti. Zank al junoch zet yetal washne bil yucham. Tuton kam chihe chiyia y konan yetoch komam Dios. Akala kaukam kulne bilon yucham yuch Cristo Jesús aton cham jajawil. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tank algunos setietal wachne bil yucham tuton kam chihe chiyia y konan yetos komam Dios. Porque la razón de la encarnación por el nacimiento virginal es para destruir al diablo y sus obras. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Shok Dios animado, yuh yak on lachwo hun ayok yip on yak on kamoch aton nach diablo. Ahora somos más que vencedores. Yel shakalchi ujuj yuhisipal cham chon kam kulneni. Palabra de Dios. Oremos, hermanos.